Iglesia, no sé ustedes, pero yo, cuando se trata de comida, si en apariencia no me llama la atención, puede que me la coma, y ha pasado veces que me la como, pero si les soy honesto, no es algo que sea mi primera inclinación. Mi primera inclinación es esta, que independientemente del platillo, ya sea nuevo o algo que yo sé que me gusta, si no se ve bien, si no tiene una apariencia, una presentación, por decirlo así, agradable a la vista, difícilmente me lo como. Aun si es uno de mis mejores platillos o platillos favoritos. Son muy pocas las veces en la que hago esto. Por ejemplo, como cuando voy a los tacos. Digo, es un buen ejemplo porque a todos nos gustan los tacos, ¿cierto? Y pido una orden de tacos al pastor, por ejemplo. ¿Qué pasaría si la persona que me sirve esa orden de tacos me pone el plato en las manos y me dice, hey, lo siento, se me acabó la cebolla, el perejil, no hay limones, están muy secos, que casi no pasa, ¿verdad?, en el puesto de tacos. La salsa también se me acabó y tampoco tengo sal. Ah, y por cierto, no tengo piña tampoco, que es algo que caracteriza a un taco del pastor, ¿verdad? Una orden de tacos así, sin esos ingredientes básicos, va a ser muy poco probable que me llame la atención, ¿cierto? Y el taquero, tal vez que me da esa orden para justificarse, me va a decir, tranquilo, no se preocupe, que de todos modos le va a hacer bien, le va a nutrir su cuerpo. Y bueno, tal vez sea cierto eso, me va a llenar, me va a nutrir, no me voy a morir de hambre, esa orden de tacos me va a matar el hambre, ¿no? Pero a pesar de que él me diga esas cosas, yo no voy a quedar muy a gusto con la idea de comerme esos tacos, a pesar de que todo eso sea verdad. Algo similar pasa con la importancia de guardar nuestro testimonio cristiano. Y ahora te puedes preguntar, ¿qué tiene que ver la orden de tacos con mi testimonio cristiano? Muchas veces pensamos que guardar la pureza del mensaje de la fe cristiana tiene solo que ver con tener una teología muy sana. Y es precisamente cuando pensamos así que caemos en el mismo pensar de ese taquero que me sirvió esos tacos, descuidando la importancia de los ingredientes que adornan ese platillo y que lo hacen apetecible a mi persona, a mi boca. En la fe cristiana es precisamente el testimonio de los santos lo que nos va a ayudar a que el evangelio se vea bien y llamativo a las almas. Tanto a las almas que lo necesitan, como las almas que ya probaron esos tacos. Y es cuando adornamos el evangelio con un testimonio digno de aquel que nos llamó, que al mismo tiempo estamos guardando la fe, la cual es la instrucción que Pablo le dio a Timoteo en capítulo 1 de esta carta, ¿recuerdan? Guardar la fe. El título de mi sermón es este y lo tienen en sus pantallas. Guardemos la fe guardando nuestro testimonio. Guardemos la fe guardando nuestro testimonio. La semana pasada comenté cómo es que Pablo en capítulo 2 de esta carta comienza unas cuestiones de poner en práctica lo que significa guardar nuestra fe. Y Pablo comienza con una exhortación hacia Timoteo. Y vimos cómo Pablo comienza exhortándolo con cuestiones prácticas que nos deben de importar como iglesia de Cristo para vivir una vida santa, una vida de verdaderos hijos espirituales en la fe. En nuestro texto de esta mañana sigue siendo una continuación de esa exhortación. La exhortación no ha acabado. Quitémosle la pausa que dejamos el domingo pasado y continuemos escuchando esa exhortación que Pablo le dice a Timoteo para que nos instruya y nos dé luz, como dice el apóstol Pablo. Capítulo 2, versículos 8 al 15 termina con 3 exhortaciones. 3 exhortaciones que Pablo quiere que Timoteo escuche para que la iglesia de Cristo adorne el evangelio y guarde la fe con su testimonio. En esta sección Pablo va a dar 3 instrucciones para guardar la fe guardando nuestro testimonio. Y la primera la encontraremos en versículo 1. Vamos a leerlo nuevamente.
Es 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin iras ni discusiones. Cuando la palabra está por consiguiente, una mejor traducción sería como deseo. Este es un deseo de Pablo. Yo deseo algo. Y seguramente en el contexto de Timoteo los hombres necesitaban escuchar esta exhortación, porque ¿de quién está hablando? De todos los hombres. Aquí se está refiriendo muy en particular a los hombres varones, no a todos los hombres como creación, hombre y mujer. Seguramente en la iglesia de Efeso, al igual que en muchas otras iglesias que se plantaron cuando inició el cristianismo en el siglo I, venía de un trasfondo muy pagano, muy inmoral sexualmente hablando. Es algo que caracterizaba seguramente esa región de Éfeso y así como sabemos otras regiones como Corinto. Y Pablo sabe que el trasfondo de los creyentes de esa iglesia era precisamente la inmoralidad sexual, el deseo, la atracción a las cosas sexuales. Esta idea de levantar las manos santas se encuentra en otros pasajes del Antiguo Testamento, porque tú dices, pastor, ahí no está mencionando nada que ver con sexualidad. Pero cuando la Biblia habla de manos santas, precisamente trae esa connotación. Leamos, por ejemplo, no lo tienen que leer ustedes, se los leo yo. Salmo 24, 3 al 4, dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Es una pregunta retórica y la respuesta es: el de manos limpias y corazón puro. Se está hablando de una pureza, de manos limpias, manos santas. O Salmo 26, 6 que dice: levantaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar, oh Señor. Está hablando de lo mismo, levantar en inocencia. Hay un sentir de pureza de corazón. La idea de orar levantando manos santas, más que implicar la acción de solamente alzar las manos mientras oro, viene cargada de la importancia de orar con pureza de corazón, de tener corazones limpios ante Dios. Corazones limpios, sin ira, sin discusiones, dice la segunda parte del versículo, lo cual obviamente nos hace asumir que en Éfeso había este problema: iras y discusiones. En versículo 4 de capítulo 1, Pablo habla y hace alusión de algunos que promovían doctrinas extrañas que provocaban entre la congregación precisamente eso, discusiones inútiles que no avanzaban el plan de Dios, ¿recuerdan? De genealogías y de mitos. En otras palabras, Pablo está hablándole a los hombres y les está exhortando a lo que dice el primer punto de mi sermón: ores, hombren con pureza de corazón y buscando la paz. Cristo viene a predicarnos el evangelio de la paz, ¿cierto? Paz para con Dios primeramente. Pero esa paz para con Dios tiene un efecto dominó. Paz para con Dios es también paz para con los hombres, con los santos. Con los hombres debemos estar buscando esa paz y decimos haber recibido la verdadera paz, sin iras ni discusiones, ya que sería absurdo decir que encontramos la verdadera paz con Dios por medio del Evangelio de Jesús, pero no tengo paz con los hombres. ¿No creen que sería un poco hipócrita decir eso? Un poco como una contradicción. Tengo paz para con Dios, pero no para con el hermano. Tengo paz para con Dios, pero no para con ese impío incircunciso que me trae mucho daño a mi familia. Pablo quiere que nuestro testimonio guarde el evangelio y adorne el evangelio. Y aunque esta exhortación la hace muy en particular a los hombres, quiero aclarar que el principio aplica también a las mujeres. El principio bíblico lo podemos extraer, el jugo de esta exhortación, y aplicarlo a todos los santos, hombres y mujeres. Guardar la paz. Debemos buscar obedecer este principio como creyentes y debemos buscar guardarlo, obedecerlo. Así que, iglesia, la pregunta natural después de este primer punto y esta exhortación de Pablo es esta: ¿cómo andamos con estas cosas? ¿Estás buscando la paz con tus hermanos, con tus hermanas en la iglesia? ¿Estás buscando orar con un corazón puro ante Dios y ante los hombres? ¿Te caracteriza la discusión o el buscar la paz?
¿Eres conocido entre los miembros de esta congregación como alguien problemático? Con quien siempre que empiezas una conversación termina en discusión. ¿O eres conocido como alguien que no importa si hay un problema, todo termina en paz? Eres ese elemento de paz. ¿Cómo tu interacción con las personas adornan el Evangelio de Jesús y aportan a guardar la fe con un buen testimonio? Son preguntas que obviamente no espero que me contesten ahorita, pero que es bueno que nos llevemos a casa para meditar. Cuando la gente me ve con una P de paz o con una D de discusión. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Hermanos, hermanas, algo les voy a confesar y tal vez todavía ahí tengo rasgos y vestigios de eso y tal vez ni se los tengo que decir porque ya lo saben. Algo que me caracterizaba antes de yo conocer de Jesús era precisamente este aspecto de querer llamar la atención. Me encantaba llamar la atención. Es más, yo tenía el ministerio del mundo de llamar la atención. Para los nerds, por ejemplo, yo me hacía nerd para llamar la atención de los nerds. Para los bullies, yo me hacía un bully para llamar la atención de los bullies. Para con mi casa yo me portaba muy bien para llamar la atención de mis papás. Escondía obviamente todo mi pecado muy bien, era muy bueno escondiendo mi pecado. Me encantaba llamar la atención. Es más, me encantaba llamar la atención a tal punto que no encontré la foto, pero la iba a traer para que vean cómo es el grande Dios. Hubo un punto en mi vida que me pinté el cabello de gris. Ya me están imaginando todos con el pelo gris, yo sé. Y con pelo, gracias Israel. Me pinté el cabello de gris. Una etapa antes de eso me hice un piercing aquí en el labio. Me gustaba llamar la atención, era mi ministerio. Probé de todo para llamar la atención antes de venir a Cristo. Y uno esperaría, ¿verdad?, que una vez que llegamos al entendimiento de la verdad, ya muere uno a todas esas cosas, ¿cierto? Que dejaríamos de buscar formas para llamar la atención a nuestra persona. Pero tristemente, ¿qué creen? Que no es así. Tristemente no era así en la iglesia de Timoteo, como vemos en el versículo. Y tristemente me atrevo a decir que seguramente tampoco es así en Iglesia Vertical. Como cristianos seguimos luchando con nuestra carne de diferentes formas, de diferentes colores y sabores. Y muchas de las veces caemos en la tentación de querer la atención que solamente le pertenece a Jesús. La exhortación que Pablo hace en las mujeres es una exhortación de dejar de llamar la atención. Y ahora aquí hace una transición, hace un switch, un cambio. Ahora va para las mujeres, dice el texto. Pero quiero aclarar, al igual que lo hice en el punto pasado, que aunque Pablo está hablando muy en particular de las mujeres, también el principio aplica a los hombres. Debemos estar buscando morir a llamar la atención. Seguramente en la iglesia de Timoteo había muchas hermanas que vestían o para los hombres o para otras mujeres, pero no para Dios. Seguramente la modestia era una palabra que no estaba en el vocabulario. Seguramente muchas de las veces se les olvidaba que habían sido llamadas a ser diferentes al mundo. Seguramente se les olvidaba que los estándares del mundo ya no era algo que aplicaba a nuestras vidas. Se nos olvidaba que llamar la atención no es el fruto del Espíritu, sino el fruto de la carne. En el texto no está diciendo que las mujeres no se arreglen, quiero aclarar. No estoy diciendo que las quiero ver a todas con cara de chimoltrufia el próximo domingo. No, eso no está diciendo, sino que lo hagan de forma que demuestre que buscan ayudar a las personas de la iglesia a poner su mirada en Dios y no en ellas.
Tú mujer, tú hombre, debes estar buscando ayudarnos a todos los demás que estamos aquí a poner nuestra mirada en Dios y no en ti. Es importante aclarar que este principio no aplica solo con la vestimenta. También hay formas en las que podemos llamar la atención de otras formas, con otras motivaciones desviadas para atraer la atención a nuestra persona en vez de la persona de Dios. Hay formas en las que Pablo sí quiere que las mujeres de la iglesia llamen la atención. Y lo dice en versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Con buenas obras. Pero antes de brincar a esas buenas obras, primero tenemos que reconocer que hay una forma de hacer buenas obras que puede servir con el propósito de llamar la atención a nuestra persona. No toda buena obra tiene un propósito de llamar la atención a Jesucristo. Tenemos que reconocer eso, porque si no vamos a fallar, seguro vamos a fallar. Yo creo que Pablo nos desanimaría a hacer ese tipo de buenas obras, con esa motivación de que yo sea el centro de atención. Sin embargo, en versículo 10 podemos ver que Pablo liga estas buenas obras con las que quiere que las mujeres de Timoteo o de la iglesia de Timoteo llamen la atención con su profesión de fe, ya que la profesión de fe es un aspecto que demuestra humildad en una persona. Pablo nos está diciendo que tus buenas obras se alineen al carácter de alguien que ha venido a la verdad del Evangelio, o sea, reconociendo su humillación, reconociendo que tú no eres nada y que Dios es todo, que con esa actitud Él quiere que tú hagas las buenas obras, teñidas de humildad, de esa humildad, de la misma humildad que se asume de alguien que profesa la piedad, como dice el texto. Es ese tipo de atención que Pablo está buscando que traigas como creyente. No está diciendo no traigas la atención, está diciendo hazlo con humildad. Y cuando lo hagas con humildad, la atención va a rebotar de aquí a allá. No importa si eres hombre o mujer, aunque es claro que el texto se está enfocando en las mujeres. Con esta exhortación, Pablo está haciendo eco a las palabras de Cristo de Mateo 5:16, se las voy a leer. Cristo dijo esto: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que va a glorificar a Dios cuando los hombres vean nuestras buenas obras no va a ser las buenas obras por sí mismas, sino la buena obra hecha con una actitud de humildad que demuestre que eres un verdadero seguidor de Jesús, el hombre más humilde que ha pisado esta tierra. Tus buenas obras hechas en humildad glorifican al Padre en los cielos porque exaltan el carácter del Hijo. ¿Cómo el guardar nuestro testimonio, iglesia, guarda la fe? Cuando las mujeres de la iglesia son humildes y devotas en las buenas obras, como dice el segundo punto de mi sermón. Y no solo las mujeres, también los hombres, quiero aclarar otra vez. Lo que nos lleva a hacernos la pregunta: ¿estamos siendo humildes cuando hacemos buenas obras? ¿Están nuestras buenas obras glorificando a Dios porque reflejan el carácter de su Hijo Jesucristo? ¿O son nuestras buenas obras esa plataforma que normalmente usamos para llamar la atención hacia nuestra persona? Cayendo en el mismo pecado en el que caían las mujeres seguramente de la iglesia de Timoteo, a quien Pablo escribe esta carta. Espero que el texto, iglesia, nos esté dando una mejor motivación para llamar la atención de la forma que Cristo se pueda llevar la gloria y la atención a causa de nuestras buenas obras hechas con humildad. Amén. Versículos 11 y 12. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Mujer, ¿cuándo fue la última vez que te pidieron que te callaras? Hombre, ¿cuándo fue la última vez
que le pediste a tu mujer que se callara? ¿Cómo te fue después de haber hecho esa propuesta? Hombre, ¿cuándo fue la última vez que insinuaste a tu mujer que ella no tenía ninguna autoridad sobre alguna cosa? ¿Cómo te fue después de haber hecho esa declaración? Si hay algún tema por el cual la Iglesia de Cristo está siendo rechazada en nuestros días, es precisamente por el tema del rol de la mujer dentro del orden de lo creado. Pues vivimos en un tiempo en que la sociedad ha empujado tanto en las conciencias de las personas esa igualdad de género, ¿cierto? De que cualquier cosa que contradiga los estándares del mundo, de querer diferenciar roles y funciones de un hombre con los de una mujer, son machistas, son misóginos, son discriminación, ¿cierto? Nadie en nuestra época quiere escuchar de la boca de un hombre salgan estas palabras que salieron del apóstol Pablo. Yo creo que el apóstol Pablo sería apedreado al igual en nuestra época que como lo fue en su tiempo. Sin embargo, Dios, usando un instrumento como el apóstol Pablo, quiere que escuchemos estas palabras como si vinieran de la mismísima boca del Creador. Porque nosotros creemos que este libro es inspirado, ¿cierto? Y para entender estas palabras de Pablo, me gustaría poner las cosas en su contexto. Porque si yo quiero aplicar estas palabras en todos los contextos donde las mujeres y los hombres interactúan, entonces no estaríamos haciendo justicia a las palabras que acabamos de escuchar. Por ejemplo, yo les puedo compartir que a mi esposa le quedan muy bien los pasteles de 3 leches. Y quiero que sepan que uno de mis postres favoritos por ahí, si algún día se encuentran uno de esos, es precisamente el pastel de 3 leches. Entonces, a alguien a quien yo seguramente me voy a acercar cuando se me antoje un pastel de 3 leches, es a mi esposa para que me enseñe a hacer un pastel de 3 leches. Y si yo quisiera aplicar el principio de las palabras que acabamos de escuchar a nuestro contexto del pastel de 3 leches de mi esposa y yo, seguramente entonces estaría rompiendo las reglas del juego, porque ella me estaría enseñando, ejerciendo un tipo de autoridad sobre mí donde ella es la maestra y yo soy el estudiante. Entonces, sería absurdo e inconsistente con la palabra yo querer aplicar el principio bíblico que acabamos de encontrar en el contexto del pastel de 3 leches, ¿cierto? Es evidente que hay un contexto claro sobre el cual Pablo está expresando estas palabras, y es precisamente en el contexto de iglesia local del que Pablo está hablando. Sí, Pablo le está hablando a una persona, a Timoteo, pero Timoteo es un anciano de una iglesia local. Es de ese contexto en el que quiere que nosotros pongamos nuestras mentes, no con el pastel de 3 leches. En el contexto de Pablo, seguramente las mujeres estaban buscando la atención, no solo con su falta de modestia, sino también con querer enseñar de doctrina a un nivel pastoral, de forma que querían ejercer dominio sobre la congregación. ¿Escucharon la palabra? A un nivel pastoral es el punto aquí. Para este tipo de mujeres, Pablo tiene instrucciones muy claras para que no se confundan de su rol. Las mujeres no pueden enseñar en la modalidad de pastor, ya que la modalidad de pastor es un ministerio que Dios ordenó para los hombres, en el cual viene implícito la autoridad de dar dirección y ministrar con enseñanza bíblica a la congregación. Eso viene implícito en ese rol. En otras palabras, Pablo está diciendo a las mujeres que quieren enseñar con autoridad pastoral, que permanezcan calladas, que aprendan calladas, que lo hagan con obediencia bajo el orden de cómo Dios quiso que fueran las cosas, y que dejen la autoridad de la iglesia a las personas que Dios apuntó para ese rol de autoridad. Claro, esta declaración el mundo la va a condenar, ¿cierto? Va a condenar a la iglesia de Cristo como condenan muchas otras cosas. Así que no nos extrañe, ya que el mundo, ya lo hemos dicho antes, ellos tocan el tambor al ritmo de un beat distinto a nosotros. Ellos nada más están buscando cómo desacreditar la verdad del Evangelio de Jesucristo, la verdad del orden de lo creado. Que no sea el mundo lo que nos refrene de obedecer las exhortaciones de Pablo. Pablo quiere
Más bien Pablo no tiene ningún problema en decir estas cosas, porque si algo ha aprendido el apóstol Pablo es esto: no tratar de complacer a los hombres o a las mujeres. Él sabe del conflicto en el que te puedes meter, en el problema en el que te puedes meter si tú contradices o opones la voluntad de Dios. Cuando eso sucede, es a Dios al que dejamos de complacer, cuando complacemos más a los hombres. Pero pastor, es la pregunta que seguramente algunas tienen en la cabeza. Pastor, ¿es que acaso usted no sabe que yo fui salva por la predicación de una mujer? O yo tengo una amiga que fue salva por la predicación de una mujer. ¿Es que acaso no sabe que una pastora que yo conozco predica mucho mejor que usted? ¿Es que acaso no sabe que hay mujeres con un gran valor, con un gran don de enseñanza y liderazgo? Y por lo cual deberían de estar predicando y pastoreando iglesias y lo harían muchísimo mejor que muchos hombres que conozco. Lo primero que tenemos que entender cuando pensamos así es que para Dios, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor. No se me confundan. Esto no le está quitando ningún valor a los hombres. A las mujeres, perdón. También tenemos que entender que ambos son creados a su imagen y semejanza, que es lo que nos da ese valor. Y que ambos son igual de importantes para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ninguno es más o menos importante que el otro. Pero lo que va a determinar que tanto el hombre como la mujer guarden ese valor, esa imagen de Dios y esa importancia, será debido a que ellos funcionen dentro del diseño por el cual fueron creados. Eso es lo que te va a dar tu valor. Que entres en el molde, en el diseño de tu Creador. No que busques entrar en otro molde. Eso es lo que el mundo nos ha vendido y ese es el engaño de Satanás. Fue el engaño que Satanás le hizo a Adán y a Eva. Tenemos que entender que somos distintos en sexo y en rol. Y es solo cuando como criaturas trabajamos dentro de esos parámetros que Dios nos dio por diseño, podemos estar plenos como personas. Plenos. Siempre nos la pasamos queriendo buscar la plenitud en otros moldes, que no son el molde que el Creador propuso para nosotros. El ejemplo que me gusta dar en este tipo de casos es el ejemplo de Moisés del Antiguo Testamento. Todos conocemos a Moisés, ¿cierto? Era un líder, un intercesor, alguien que Dios usó con mucho poder para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Y mientras ellos hacían sus rondines ahí en el desierto, con mucha sed, Dios le dijo a su siervo Moisés que les iba a traer agua. Y le dio instrucciones claras de cómo iba a ser ese proceso. Y el proceso iba a ser precisamente si le hablaba a una roca, ¿cierto? Y todos sabemos la parte de la historia en lo que él hizo. Él obedeció a Dios hablándole a la roca. ¿Qué fue lo que hizo? Le pegó a la roca. Con su cayado la golpeó. En eso mostrando que es su arrogancia. Por un momento él pensó que el poder estaba en él seguramente. Que cuando él alzó las manos para que se abriera el mar rojo, él tuvo que ver algo en ese proceso. Y le golpeó, pero ¿qué pasó? Entonces, ¿por eso Dios no trajo agua a través de la roca? No. Dios aún bendijo, ¿cierto? De la misma forma que Dios puede usar a una pastora, entre comillas, para salvar a alguien, para enseñar a alguien, discipular a alguien, para dar una visión a una iglesia y bendecir hacia audiencia a pesar de que se encuentre en una posición de desobediencia, como lo hizo Moisés. Sin embargo, su pecado de Moisés trajo consecuencias, ¿cierto? Él no entró a la tierra prometida. Pero fue a pesar de su pecado que Dios trajo bendición. Y ese es mucho el caso de las mujeres que se hacen pastor. Su desobediencia no justifica el bien que Dios hace a pesar de esa desobediencia.
La exhortación de Pablo a la mujer en esta sección sigue siendo un llamado a la humildad de reconocer su rol dentro de los propósitos de Dios. Versículo 13 y 14, Pablo nos va a dar el fundamento bíblico del por qué la mujer debe de someterse y aceptar el rol dentro del orden de lo creado. Él quiere que tanto el hombre como la mujer sepan que no es algo que Pablo se inventó, sino que está fundamentado en algo que Dios instituyó desde antes de la caída. Versículo 13, vamos a poner ojos en la Biblia. Dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pablo aquí está diciendo lo siguiente, iglesia, mujeres, que en la caída se suponía que Adán tenía que ser esa cabeza, ese protector de esa institución que Dios ordenó para que ellos la adornaran con sus vidas. Pero lo que pasó aquí fue esto, que la cabeza, el engaño de la mujer fue el pensar que ella podía ser la cabeza. Adán tenía que ser el protector y cabeza, pero Eva, al darle dirección y no cuidarla del engaño, se dejó tomar el pelo, por decirlo así. Tomó la batuta y miren dónde estamos ahora a causa de ese cambio de roles. Pablo nos está explicando que Adán no fue engañado, pero que Eva sí lo fue. El problema de Adán no fue que él creyó a la serpiente, sino el haber sido una mala cabeza y dejar que Eva tomara las decisiones como si ella fuera la cabeza de la relación. O sea, Adán también pecó, no estamos diciendo que Adán no pecó, pero él pecó de otra forma. Él delegó su responsabilidad a la mujer. Pablo le está pidiendo a la comunidad de creyentes que no comiencen a rendir, que comiencen a rendir honor de la forma en que Adán y Eva no lo hicieron, por no haber aceptado su rol dentro de lo creado, del orden de lo creado. Así como Adán y Eva fueron la idea que se le ocurrió a Dios, Dios quiere que su iglesia, la idea de la iglesia de Cristo, haga lo contrario de lo que hicieron Adán y Eva. Que representemos los roles que Él estableció dentro de la familia de la fe. ¿Esto significa que una mujer entonces no puede enseñar del todo, pastor? ¿Es lo que me estás diciendo, pastor? Claro que no. No estoy diciendo eso. Si yo les contara todas las veces que he aprendido de mi esposa, en algún devocional familiar que hemos tenido juntos, o de las veces que ella ha sido fiel enseñando doctrina a mis hijos, o de cuántas veces ella ha preparado una clase para los niños en la escuela dominical, o de las veces que ella ha corregido doctrina tal vez en un grupo de aplicación de la palabra. Con todo eso, ella no está rompiendo el principio de la exhortación de Pablo. Por eso es importante el contexto, ¿verdad? Ya que lo que Pablo está explícitamente hablando aquí es el contexto de la mujer que quiere enseñar sintiéndose pastor. Ese es el contexto. Eso no quita que la mujer pueda ser líder en otros ministerios o enseñar a otras mujeres en otras modalidades, a los niños o aún a su esposo en el contexto de un devocional familiar. Mujeres, ustedes tienen todas las capacidades de enseñar y ser líderes en todos los ministerios de la iglesia. ¿Eso les trae emoción? ¿Eso les ayuda a querer buscar ser líderes de algún ministerio? Y no por el hecho de ser líderes, sino por la piedad que demuestran y la devoción que demuestran a Dios y a su iglesia. Lo único que les está pidiendo Dios, no sean pastoras. ¿Es eso mucho pedir? Eso es lo que está hablando aquí Pablo. ¿Cómo está una mujer aportando a guardar la fe con su testimonio? Cuando atesoran con humildad su rol de mujer, como dice el último punto de mi sermón. De la misma forma que también un hombre, quiero aclarar, otra vez, el principio aplica a los hombres, también un hombre que no ha sido llamado al ministerio pastoral debería aprender la enseñanza de los pastores calladamente, en obediencia y sin buscar autoridad sobre la iglesia local.
O sea, que hombres no tengan una sonrisa en la boca. Este principio también aplica a los hombres. Otra vez, Pablo le está hablando fuerte a las mujeres, pero el principio aplica a ambos bandos. Amén. Pero versículo dice, pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santidad con modestia. Obviamente, este versículo no está diciendo que hay dos formas de salvación, ¿cierto? Que hay una forma de salvación que si pones tu fe en Jesús y te arrepientes, y otra forma de que si tienes hijos y cuantos más hijos tengas, más aseguranza de tu salvación vas a tener. No está diciendo eso. La explicación rápida tiene que ver con seguir el mismo flujo del argumento de lo que Pablo está hablando. Pablo quiere que la mujer acepte su rol dentro del pacto de matrimonio, que le ayude a recordar que dentro de este pacto ella tiene una cabeza a la que se tiene que someter, sobre la cual no tiene que enseñorear. Pablo sigue con el mismo flujo, con el mismo argumento, no ha cambiado. De la misma forma que Pablo les está recordando a la mujer que ella tiene una función muy distinta al hombre, y el que aceptar esa función es lo que glorifica a Dios. Está usando como ejemplo el matrimonio de alguna forma, pero eso aplica en diferentes esferas e interacciones con otros hombres. Es importante señalar que el que engendra hijos es el hombre, no la mujer. La mujer los concibe, sin embargo aquí Pablo usa ese término, quiero pensar como para reafirmar esa diferencia que hay entre la función de uno y del otro. Y así recordarle a la mujer que así como en el proceso de concepción hay dos roles distintos que conllevan un fin común, que es el dar a luz a un bebé, de igual forma en la iglesia hay roles distintos entre los miembros de la misma, con un fin común que es traer gloria a Dios con nuestras vidas. Y es cuando hemos aceptado nuestro rol dentro del plan de redención de Dios que podemos decir que hemos permanecido en la fe, en el amor y santidad con modestia, como termina el versículo. San Francisco de Asís dijo alguna vez, predica el evangelio y si es necesario usa palabras. Suena muy padre la frase, ¿verdad? Pero yo quiero aclarar que aunque estoy de acuerdo con la mitad de esta frase, con la otra mitad no estoy tanto de acuerdo. ¿Por qué? Porque las palabras son muy importantes, pues ellas son las que dice Romanos que son poder de Dios para salvar, no nuestro testimonio. Son las palabras las que salvan en el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Que las personas entiendan que Cristo es el único camino para ser salvos y tener perdón de pecados, que entiendan que necesitan salvación porque su pecado los separa de Dios, que entiendan que Cristo pagó por sus pecados muriendo como un sustituto para que puedan ser justificadas y ser declaradas inocentes, para que cuando mueran puedan tener un lugar en la presencia de Dios por la eternidad en los cielos. Ese es el evangelio. Eso es lo que hay que creer, porque aunque esas palabras puedan salvarnos como alguien que cree, porque alguien cree en arrepentimiento y fe. Al igual que una orden de tacos me puede alimentar, ¿verdad? A pesar de que no traiga todos los condimentos que sabemos que caracteriza a esos tacos. Es nuestro testimonio, así como esos condimentos que adornan la orden de tacos, el que va a adornar el evangelio de Jesucristo. Es guardando nuestro testimonio que el evangelio será guardado y preservado para que otros vean con nuestra acción y les atraiga, de forma que a mí me atraería una orden de tacos con todos esos condimentos, ¿cierto? No por nada Cristo dijo que su iglesia somos su cuerpo, iglesia. Somos su cuerpo. Cuando Él dijo eso, nos hizo parte del evangelio. Cuando nos hizo cuerpo, lo hizo para mandar un mensaje al mundo, un mensaje que se supone debería estar gritándole al mundo, veme a mí, para que veas a Cristo en mí, y entonces Él sea tu centro de atención. Otra vez, veme a mí, para que veas a Cristo en mí. Ahí hay humildad. Cuando lo hacemos con humildad, entonces Él va a ser el centro de atención. Amén. Un mensaje de predicar con nuestro testimonio, que dice que esta fe que decimos tener, que es real, que se refleje con vidas transformadas y que testifican el mensaje con palabras y con obras de humildad.
que en conjunto sirvan para guardar el evangelio de la fe ante un mundo que se opone a esta fe. Así que, iglesia, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de vivir con un testimonio digno del llamado que Él nos hizo cuando nos adoptó como sus hijos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es oportuna. Gracias por la serie de Timoteo, porque seguramente en tus propósitos y en la forma en la que tú ordenaste el orden de lo creado y en la forma y en el tiempo en el que estamos como iglesia, tú quieres que escuchemos estas palabras de exhortación a tu hijo Timoteo. Yo no sé, porque no tengo una cámara que se la pasa siguiendo a todas las congregantes de la iglesia, pero tal vez tú sí, porque tú eres Dios. Y tú quieres tal vez que algunas de mis hermanas y aún hermanos que no han sido llamados para el ministerio adopten su rol, su molde, por el cual tú quieres que ellos te sirvan y glorifiquen con sus vidas y con un testimonio digno de ese llamado al Dios que los creó y que los salvó con un propósito y con un ministerio en particular, que les dio dones para llevarlos a cabo en el contexto que tú les has permitido y con los dones que tú les has dado. Danos la gracia de guardar este evangelio hermoso de tu Hijo Jesucristo, guardando un testimonio digno del mismo, para que el mundo no pueda voltear a vernos y se burle de nosotros, se burle de que no estamos de acuerdo y que esa sea su excusa para no venir a la verdad, al pleno conocimiento de la verdad, como hemos leído en Timoteo, para que ellos se arrepientan y crean y que vean unidad y consistencia con lo que creemos y con lo que hacemos. Que puedan ver un testimonio en nosotros que les anime a querer indagar en esta fe que decimos tener. Que nuestro testimonio no sea ese estorbo que va a hacer que tengan una excusa más para no venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Perdónanos, Señor, porque sabemos que hemos sido el estorbo. Y no solo un par de veces, sino muchas veces. Danos la gracia, Señor, de recordar que guardar la fe no es meternos toda la Biblia en la cabeza y vomitársela a otros, pensando que eso es lo único necesario para que tú obres en sus vidas. Ayúdanos a recordar que es importante guardar una vida santa que adorne ese evangelio de la gracia que decimos creer. Perdónanos, Señor, cuando lo hemos hecho, y ten gracia y misericordia para con nosotros, para no caer más en ese engaño. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias.